Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este vídeo os traigo un tema que me resulta sumamente interesante y que quiero compartir con vosotros. Es el de los susurros del más allá, porque hay muchas personas que se preguntan si son conexiones con entidades positivas o con entidades negativas. La comunidad paranormal suele llamar a este tipo de manifestaciones susurros espirituales y con ello pues se viene a decir que la persona ha adquirido una conciencia psíquica, la ha ampliado y además pues ha despertado su don de la mediunidad. Realmente es despertar la palabra que hay que utilizar porque todos somos médiums, todos tenemos ese don. El problema radica en que algo que venimos heredando de nuestros ancestros desde hace miles y miles de años ha quedado dormido. Lo llevamos en nuestros genes, lo transmitimos a nuestros hijos, pero ese don de la mediunidad lo tenemos todos. Lo que pasa es que lo tenemos dormido, lo tenemos adormecido y entonces no nos funciona. ¿Qué ocurre? Pues que de repente hay personas que un día pues notan un zumbido en un oído o en otro o en los dos, escuchan como un zumbido y a continuación empiezan a oír susurros, como si hubiera personas, una o varias, que estuvieran hablando. ¿Qué ocurre? Pues que eso está inequívocamente diciéndonos que alguien de otra dimensión, una entidad, un ser, un espíritu, llamadlo como queráis, se está queriendo poner en contacto con nosotros. Esa entidad puede ser del tipo que sea, pero alguien quiere ponerse en contacto con nosotros y lo hace de esta manera. Va llamando nuestra atención con pitidos, con zumbidos y luego se oyen susurros que se transforman en voces humanas. Por poneros un ejemplo, a mí me sucedió, me han ocurrido varios casos de estos, pero bueno, simplemente os pongo este ejemplo. Cuando yo vivía en otra ciudad, me iba a trasladar con mi esposo a otro sitio distinto, ya lo teníamos decidido, ya teníamos todos los papeles firmados, ya lo teníamos todo preparado, pero de repente una noche, ya casi al amanecer, me despertó un zumbido en el oído derecho. Yo estaba girada sobre el lado izquierdo y me despertó en el oído derecho. Claro, al despertar me dije, uy, ¿qué es esto que me está sucediendo? El zumbido cada vez fue ampliando el volumen hasta que de repente empecé a oír susurros y después oí una voz que me decía, no vayáis, no vayáis, no vayáis. O sea, lo repetía 3 veces, la frase no vayáis. Claro, a mí eso ya me despertó de golpe y dije, ¿esto qué es? Me quedé muy sorprendida, me sobresalté también porque me di cuenta de la magnitud de lo que me estaba pasando, porque yo me había dormido pensando en el nuevo sitio al que nos íbamos a trasladar en breve. Lógicamente desperté a mi esposo, le comenté el tema y pues ya durante el día decidimos no movernos y no irnos a ese sitio que teníamos previsto, con fortuna porque hubiera sido un problema grave si nos hubiéramos trasladado allí. Con esto, pues, ¿qué quiero entender? Pues que una entidad o un espíritu del otro lado, benéfico, por supuesto, alguien, un ser querido, dependiendo de las religiones de lo que creáis, podría ser un ángel, un guía espiritual, un guardián, un amparador, podría ser cualquier entidad de estas, pues dijo a esta mujer hay que avisarle de que de alguna manera nos tenemos que poner en contacto con ellos para que no vayan a este sitio porque va a ser un error muy grave, muy grave. Y ya os digo que estaba todo muy adelantado. Bueno, pues estos susurros se producen porque, como os comento, quieren contactar con nosotros, pero no siempre son entidades positivas, no siempre son entidades benéficas. Ya os he dicho muchas veces, y lo sabréis también, si os habéis interesado en estos temas, que en el universo hay de todo. Lo negro y lo blanco, lo bueno y lo malo, entidades positivas y entidades negativas. Algunos las llaman entidades demoníacas, otros las llaman seres de planos bajos, del bajo astral, depende, pero bueno, está lo positivo y está lo negativo. Entonces, con esto lo que os quiero decir es que si algún día notáis esto, debéis prestarle atención.
como normalmente el don de la mediunidad lo tiene muy poca gente lo tiene desarrollado del todo para poder entablar comunicación con otros seres, a los que no lo tenemos tan desarrollado, de alguna manera nos tienen que avisar cuando nos quieren dar un mensaje. Y es a través de los susurros del más allá, de estos susurros espirituales. O sea que si oís un zumbido, si oís un pitido y si oís voces, pues notaréis que algo raro está pasando. Es como, mira, nuestro subconsciente es como una antena energética, y entonces capta todo lo que hay a su alrededor, pero no solo lo que hay en la estancia donde nos encontramos, sino en otras estancias. Es como cuando vamos a una casa, estamos en una habitación, pero en otras habitaciones hay otras personas que están hablando y nos llegan como voces que no captamos bien, pero nos llega como que alguien está hablando en otras habitaciones. Pues eso es lo que le pasa a nuestro subconsciente, que capta y lo conserva ahí. Pero si además de captar que alguien está queriendo, o sea, hay comunicación alrededor en otros planos, si además alguna entidad en concreto quiere comunicarse con nosotros, entonces ya se acerca y la manera de reclamar nuestra atención es soltando ese zumbido, ese pitido, un susurro a continuación, como voces que hablan, y luego ya posiblemente podáis entender de manera más nítida lo que os están transmitiendo. Yo recomendaría que cuando esto suceda tengáis en cuenta, hay una serie de reglas de oro. Lo primero es no tener miedo. En todos los temas paranormales no hay que tener miedo, porque eso nos baja las vibraciones, perdemos la concentración, perdemos la capacidad de mediunidad, que ya os digo que todos tenemos, todos la tenemos, en mayor o menor grado despierta, pero todos la tenemos, entonces se va todo al traste. Entonces, la primera regla de oro, no tener miedo. La segunda, si oímos esos susurros, pararnos un momento y decir, ¿en qué situación me encuentro ahora mismo? Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy gráfico y muy simple. Yo voy por un camino, por el campo, y de repente llego a un precipicio. Y antes de llegar al precipicio, escucho un susurro y que alguien me está hablando. Presto atención y digo que me dicen, continúa andando, que un poquito más abajo, aunque caigas un poco, tienes un lugar al que vas a poder caer bien y vas a poder ver el panorama. Pues yo no lo voy a hacer porque me estoy dando cuenta de que me están, la entidad o entidades que están comunicándose conmigo, pues no son demasiado positivas, porque que me tire por un precipicio no es algo como muy positivo que digamos. Entonces, pues aunque es un ejemplo excesivamente exagerado, pero me refiero a que en la vida muchas veces atravesamos situaciones muy difíciles. Os detenéis y decís, bueno, ¿en qué momento me encuentro? ¿Qué me está pasando? Vale, esto que me están diciendo, este susurro que yo estoy ya interpretando y que estoy escuchando, ¿es cierto? ¿Es bueno? Sí, pues venga. Me parece que me están dando un consejo positivo, pero analizadlo antes. ¿Lo que me están diciendo es algo muy descabellado? No, fuera, pues no lo escuchéis. Siempre entidades del otro lado pretenden comunicarse con nosotros. Siempre. Porque, como os digo, vivimos en un mundo, y lo he dicho en otros vídeos también, en el que hay muchos planos. El astral está formado de muchos planos y nosotros estamos en un plano, pero hay muchos otros con otro tipo de entidades que llevan otro tipo de vidas. Y también con nuestros seres queridos que han pasado al otro lado y están en distintas etapas de su evolución. Entonces, esas comunicaciones pueden darse. Entonces, deciros que si esto sucede, no tengáis miedo, os sentéis, os planteéis qué os están diciendo y en base a ello digáis, esta comunicación es positiva o negativa para mí, pero sobre todo no tengáis miedo. Y pensad que sois mediums y en cualquier momento podría desarrollarse vuestra capacidad más de lo que la tenéis. Podría despertar. No os infravaloréis ni penséis, yo no soy medium, no sé qué está diciendo esta mujer. Todos tenemos esa capacidad y todos podemos escuchar esos susurros del más allá. Estad atentos porque puede ser una manifestación muy bonita y muy especial que impacte en vuestras vidas y que os haga cambiar de forma de ver todo esto. Espero que os haya resultado interesante y os espero hasta en el próximo vídeo.